En la carta a Tito, que empezamos a estudiar esta mañana, vamos a estar meditando en el capítulo 2, amén. No olvidando el tema de que la carta de Tito es la carta que nos habla acerca de cómo se obra la salvación en los escogidos por la fe, amén, en aquellos que Dios conoce y conoció de que habrían de creerle, que habrían de obedecerle y obrar conforme a esa fe, amén. Y que la obra de todo siervo es llevar el mensaje para que esos escogidos puedan oír, puedan conocer, puedan entender, y así sean exhortados y librados de todo engaño y de toda confusión y de todo error, y puedan continuar el camino del Evangelio hasta que alcancen la promesa de la vida, que es lo que el Señor nos ha prometido, amén. Y en eso entonces Saulo está instruyendo a Tito sobre qué hacer en la isla de Creta, donde hay tanta mala fama y tanta mal comportamiento, y cómo entonces es que el Evangelio va a prosperar allí, cómo es que se va a poder llevar el mensaje a los escogidos para que realmente en Creta, aunque es una población, una cultura bastante desordenada, mucho libertinaje, que sus mismos profetas los llamaron mentirosos y ociosos y ¿qué otra persona fue? Y glotones y malas bestias. Pues allí en esa isla, en medio de todas esas personas, también hay escogidos, a los que Dios conoce y a los que el Padre desea que su palabra, que su evangelio llegue, amén. Y para eso fue Tito enviado allí, para llevar el evangelio y establecer las congregaciones y los líderes, prepararlos, capacitarlos. Y ahora van a dar otras instrucciones acerca de cómo ocuparse aquellos que realmente sirven al evangelio y cuál debe ser su comportamiento ya un poco más práctico. Y para esto vamos a traer a la mente la enseñanza de la Escritura cuando nos habla del nacimiento de Jacob y de Saúl, pero de Jacob y de Edom, o de Esab, ¿verdad? De Saúl. Como dice la Escritura que aún no habían hecho ninguna obra, ni siquiera habían nacido, y Dios escoge a Jacob por causa del propósito del Padre, ¿verdad? Y como la Escritura da testimonio de que Dios conoce todas las cosas, de que no se equivoca en cuanto elige, en cuanto escoge, en cuanto sabe cómo va a ser la vida y el comportamiento de una persona. Y claramente el testimonio que nos da la Escritura acerca de Jacob y de Esab o Esaú es el comportamiento que los dos tuvieron, amén. Como Jacob, aunque cometió errores, cuando fue a Harán a vivir en medio de la cultura de su tío y de la familia de su tío, y lo tramposo que era su tío y lo malvado que era su tío, como él en medio de esa cultura dio testimonio de un comportamiento honesto, amén. Y aunque su tío le hacía trampa, él perseveraba en hacer lo que era correcto delante de Dios y delante de los hombres, amén. Entonces, teniendo en cuenta eso de que los escogidos tienen ese comportamiento, tienen esa fe, tienen ese conocimiento de qué es lo que le agrada al Padre, y que no importa en qué cultura vivan y en qué cultura se desenvuelvan, lo que impera es el amor que tengo hacia el Padre, hacia Elohim, y hacia la salvación y hacia el Mesías, y entonces voy a vivir de acuerdo a esa fe, de acuerdo a ese conocimiento, amén. Y aquí claramente, como estos creyentes en la isla de Creta, pues aún no tienen ese conocimiento, aún no entienden bien la voluntad del Padre, entonces es necesario que los líderes les enseñen y les den testimonio por medio de su propio comportamiento, amén. Y la enseñanza tiene que ver no solamente con las palabras, sino también con el comportamiento, el ejemplo que damos. Todo el que ama al Padre, que ama a Elohim, aun cuando no predique la palabra, el deseo de que el mundo conozca el Evangelio, que conozca al Padre, que conozca al Mesías, que conozca la salvación, pues lo va a llevar a comportarse de una manera que sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos,
vean que su comportamiento, amén, y que sean movidos y motivados a querer oír. Pero eso lo hace todo aquel que realmente ama de Dios, ama el Evangelio, ama la salvación. Amén. Y aquí dice el capítulo 2 de la carta de Tito, dice: pero tú hablas lo que conviene a la sana doctrina. O sea, ¿de qué vamos a hablar? A lo que es conforme a la voluntad del Padre, a la revelación que se nos da de la verdadera fe. Amén. Del verdadero Evangelio. Dice: a los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Sobrios por qué? ¿Qué significa sobrios? Que sean ecuánimes, que sean templados. ¿Por qué? Porque los cretenses, ¿cómo eran? Glotones, ociosos, amén, salvajes. Entonces, claramente el siervo de Dios, el anciano, el líder, tenía que mostrar un comportamiento completamente ¿qué? Diferente al que se vivía en la cultura aquella, porque de esa manera iba a dar el ejemplo a la congregación y a aquellos que estaban oyendo al Evangelio. Al mundo no, porque el mundo no va a poner cuidado a eso, pero a los que buscan del Padre, a los que buscan la verdad, pues claramente a ellos es que hay que ministrarles a través del ejemplo también. Amén. Dice que sean sobrios, serios, o sea, que sean de palabra. Amén. Que sean prudentes, no sean mal hablados, no estén haciendo cosas que después tengan que arrepentirse. Amén. Sanos en la fe, que realmente la fe sea genuina. Amén. En el amor, que todo lo que se hace, claramente se hace ¿qué? En el amor al Padre, en el amor para que el Evangelio llegue, en el amor para que la verdad sea manifestada. Todo eso es parte de lo que se hace. Y en la paciencia, claramente. ¿Por qué? Porque en esto de servir al Evangelio hay muchos que contradicen, otros que dudan y hay que exhortarlos, otros que se dejan distraer, se dejan disuadir y hay que reargüirlos. Pero para todo hay que tener paciencia, porque todo hay que hacerlo ¿qué? En amor. En amor, para que claramente vayan viendo el camino, vayan encontrando el camino que el Evangelio va trazando. Amén. Así que todos estos ancianos tenían que tener este comportamiento, que era todo lo contrario a la cultura cretense, a como los cretenses vivían. Amén. Claramente no había amor. ¿Por qué amor? Porque en los cretenses no había amor, eran salvajes y no tenían piedad, no tenían misericordia de hacerle el mal a su vecino o a otro. Amén. Pero el creyente, sobre todo el anciano, el líder, tenía que mostrar todo lo contrario. No estar interesado no ser egoísta, no ser interesado en sí mismo, sino en el amor al prójimo, de que la verdad se conozca y el buen comportamiento se conozca a través del ejemplo. Asimismo, a las ancianas, a las mujeres mayores, que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos, ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, castas, delicadas, dedicadas a los quehaceres domésticos, bondadosas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Elohim no sea difamada. O sea que la mujer también tenía una tarea que hacer, las ancianas, las líderes, y era que tenían que también dar instrucción a las mujeres para que el comportamiento del hogar, de la familia, pues no tuviera crítica de parte de los cretenses, para que pudieran ser ejemplo y comportarse completamente diferente. Oye, ve a uno cómo anda la juventud allá afuera, cómo visten, cómo se comporta, cómo hablan. Y claramente, pues, eso es el comportamiento del mundo, eso se aprende, y eso es lo que el mundo aprueba y lo que el mundo acepta. Amén. Y cada quien es libre de vestir como quiere y de hablar como quiere. Y ya, eso es normal, eso es parte de la libertad que se tiene. Pero para el creyente no es así. Para el que ama a Elohim, para el que ama la salvación, para el que ama el Evangelio, claramente va a corregir su comportamiento, su forma de vestir, su forma de hablar, va a ser de acuerdo al pudor y a la moral. Amén. En un creyente no puede haber un mal hablar, alguien que es maldiciente, alguien que está a toda hora diciendo malas palabras, o que está chismeando, o que está criticando.
todo esto, o difamando a otros. Todo eso es parte claramente de que ahora las mujeres también están expuestas a ser ¿qué? Observadas, su comportamiento, cómo crían los hijos, cómo se comportan para con su hogar, con su esposo, para con su familia, y todo esto es parte de lo que de la sociedad está mirando. Amén. Pero sobre todo, no es la sociedad lo que importa es la congregación, las otras mujeres, cómo ven a las líderes, qué ejemplo ven en ellas, porque uno no puede predicar si no tiene la autoridad, ¿verdad? Si no tiene el comportamiento, porque si a uno lo ven desordenado y vistiendo de cierta manera y hablando de cierta manera, y ahora va a corregir a otros, pues claramente que nadie tiene la autoridad para eso. Amén. Entonces, todo esto era parte de cómo era que estos líderes iban a ayudar. Recuerde que ¿cuál es el pensamiento de todo esto que dice Saulo aquí? Que los escogidos puedan encontrar el camino, que los escogidos vean cuál es el camino que se debe seguir, y entonces ellos puedan imitarlo y puedan continuar su camino hacia la perfección y hacia la santificación. Eso es todo lo que está en la mente del que sirve. O sea, todo aquel que sirve al Padre, que el Padre llama para que le sirva en esto, su pensamiento está ¿en qué? En que la verdad llegue. Y que la verdad llegue a través de la palabra, pero llegue también a través del ejemplo. ¿Amén? Porque si no, entonces, realmente es pura hipocresía. Hablamos, pero no actuamos, no obramos. Amén. Entonces, todo esto, recuerden, se hace en base, no para que me vean, no para que digan, que ese sí es. No, es para que la verdad llegue, porque recuerde que no sabemos quiénes son los escogidos, ni cuántos son los escogidos, pero el Padre sí los conoce, y son ellos los que por amor al Padre y por amor a la fe, y al ver la verdad y al oír la verdad, entonces realmente van a ¿qué? A seguir progresando en su fe y en su caminar, en su obediencia. Amén. Ahora, recuerde que no todos van a responder. Amén. Solo el Padre sabe. Pero quisiera Dios que todos respondieran, dice la Escritura, ¿verdad? Que todos obedecieran, pero tristemente no es así. Amén. Dice el versículo 6, exhorta también a los jóvenes a que piensen con sensatez, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Los jóvenes, ¿por qué los pone aquí aparte también? Porque los jóvenes viven la edad más difícil, que es cuando las pasiones de la carne más se están desarrollando. Amén. Y muy fácilmente los jóvenes son movidos por la pasión. Amén. Y sienten hacer lo que quieren hacer lo que sienten hacer, y no escuchan razones, no escuchan consejos. ¿Por qué? Porque la carne los domina. Amén. Entonces a Tito, que era joven, tenía que con su propio ejemplo también demostrar que sí se puede controlar, que sí se puede tener dominio de la carne, que no siempre hay que obedecer a las pasiones. Amén. Y que todo pensando en qué? En que buscamos la esperanza de la vida eterna. Queremos ser hallados dignos de participar de la resurrección de los muertos. Amén. Cuando se habla de los jóvenes, realmente hay que entender de que para ellos es una lucha. Para el que ya es mayor, ya ha vivido la vida, ya ha hecho, ya ha deshecho, y ahora más bien está buscando a ver cómo endereza las cosas, ¿verdad? Pero el joven lo que piensa es: yo también tengo derecho a vivir, y aún los errores de los mayores los sacan como excusa, justificación, ¿verdad? Pero es que usted hizo, y ahora ¿por qué yo no puedo hacer? Pero todos es la carne que está alborotada y que quiere buscar manera de cómo satisfacerse. Amén. Dice, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. La pureza de la doctrina es que la enseñanza sea pura de verdad, que no esté contaminada. Amén. Y para eso, recuerde, el líder tiene que estar limpio también por dentro. Amén. Con palabra sana e irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. O sea, aparte de que buscamos el buen ejemplo, el buen testimonio, participar de la buena obra, también hay que taparle la boca ¿a quién? Al acusador, al adversario, al que está buscando la ocasión y el momento para acusarnos delante del Padre. Amén. Si es que se está haciendo algo indebido. Amén.
Luego dice, a los siervos que se sometan a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, o sea, no robando, sino mostrando completa fidelidad para que en todo adornen la doctrina de Elohim nuestro Salvador. A unos siervos, que ¿a quién le gusta ser esclavo? ¿Quién quiere ser esclavo? Nadie. Amén. Pero aún a ellos, a los siervos que eran creyentes, el camino de la verdad era: lo que hago, lo hago bien porque creo en mi Dios, amo a mi Dios y quiero servir al Evangelio, quiero servir a la verdad. Amén. Y si me tocó que vivir esta vida de servidumbre, de esclavitud, pues la voy a hacer con honestidad, con integridad, con buen servicio, con buena disposición. Y eso es lo que el Evangelio hace en el verdadero creyente. Transforma su vida, no importa la condición en que se encuentra. Amén. Porque muchos esclavos buscan la libertad, pero cuando son libertados físicamente, terminan más esclavos de lo que eran antes. Amén. Mire el pueblo de Israel. Estaba en esclavitud en Egipto, ¿verdad? El Elohim los sacó de Egipto y los trajo a la libertad, y después que fueron libres, ¿qué hicieron? Se hicieron esclavos de sus propias, ¿qué? Pasiones, de su propia carne, y terminaron menospreciando a Elohim, menospreciando el pacto, menospreciando la instrucción, y todos quedaron regados por el desierto. Amén. Y aún la gente, si usted ve la historia de la liberación de la esclavitud y en qué condiciones están muchas de las personas, tristemente están más esclavos de las pasiones y de la carne y del mundo que de la esclavitud física que tenían. Amén. Porque podemos ser libertados físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, solo el Evangelio, solo la verdad nos puede liberar. Solo la fe en Jesús el Mesías nos puede liberar. Y aquí vemos que dice que adornen la doctrina o la enseñanza de Elohim nuestro Salvador. O sea, que todo se hace ¿para qué? Para dar gloria a aquel que nos llamó. Porque la gracia, versículo 11 dice, porque la gracia salvadora de Elohim fue manifestada a todos los hombres. O sea, ¿para quién es el Evangelio? Para todo ser humano. ¿Todos creerán? Tristemente, no. Amén. Pero el Evangelio primeramente fue dado para el judío, amén, y luego para todo el mundo, para todas las naciones. Amén. Y de entre todas las naciones, el Padre va escogiendo a aquellos que conoce y que conoció desde antes de la fundación del mundo, que iban a creer al Evangelio. Amén. No solamente los judíos, sino de todas las naciones. Amén. Luego dice, enseñándonos, hablando de la gracia salvadora, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Y aquí la gracia salvadora nos va a enseñar tres cosas. Amén. Lo primero es de qué debemos limpiarnos, de qué debemos alejarnos. Lo segundo es qué debemos hacer. Y lo tercero es qué debemos esperar. Entonces, lo primero que nos dice es qué debemos evitar, de qué nos debemos alejar, de qué debemos limpiarnos. Dice, porque la gracia salvadora de Elohim fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué es la impiedad? Pues todo aquello que es irreverente para con, todo lo que es contrario a la voluntad del Padre, todo lo que es contrario a la moral, todo lo que es contrario a una vida piadosa. Amén. Aquel que no tiene misericordia, aquel que no tiene compasión. Amén. Todo eso es parte de la impiedad. Dice, y las pasiones, renunciando a las pasiones mundanas. Recuerden que aquí está diciendo Saulo esto, y lo aclaramos esta mañana. Se habla de renuncia. ¿Por qué? Porque el creyente recién está aprendiendo, conociendo, entendiendo cuál es la voluntad del Padre. Pero una vez que la persona va visualizando la voluntad del Padre y va viendo la gloria y conociendo al Padre y al Mesías, claramente su amor hacia Él, su consagración hacia Él, hace que Él menosprecie y se aleje de esas cosas, no como una renunciación, sino como algo de lo que no se puede ocupar, porque está ocupado en mejores cosas. Amén.
Dice, y a las pasiones mundanas, todos los que hemos venido al Evangelio, venimos cuando estábamos superuntados, casi ahogándonos en el mundo. Amén. Practicado de todas las cosas que, tal vez no de todas, pero sí de muchas de las cosas que se practican en el mundo. Así que contaminados veníamos hasta el cuello. Amén. Pero el Señor nos ha venido limpiando y nos ha venido liberando de esas cosas. Amén. Y nosotros también, a medida que nos consagramos, pues nos vamos liberando y limpiando de todas esas cosas. Dice, vivamos sobria. Ahora, ¿qué debemos hacer? Una vez que nos apartamos, que evitamos estas cosas que no se deben hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, vivir sobriamente, justa y piadosamente en el mundo presente. Y es todo lo que ya hemos hablado. Ser sobrio significa que uno sea ecuánime, que realmente su pensamiento esté bien balanceado, que pueda discernir lo que como dice la Escritura, aunque ¿qué? Como dice Saulo, que aunque todo me es lícito, no todo conviene. Y aunque todo me es lícito, yo no me dejé esclavizar de nada. O sea, que aún de las cosas lícitas, yo tengo que cuidarme. Aún de aquello que es permitido. Si no me conviene, si no es de ayudarme, si no me edifica, pues también lo dejo a un lado y me ocupo en otras cosas que realmente me edifica y me ayuda a seguir este camino. Amén. Entonces, ser sobrio significa es poder ver, poder vislumbrar qué es lo que realmente vale la pena y qué es lo que no vale la pena. Qué es lo que realmente agrada al Padre y qué es lo que no agrada al Padre. Amén. Tener esa capacidad de discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo profano y lo santo, entre lo puro y lo impuro. Y entonces ir escogiendo la buena obra, lo que agrada al Padre. Justamente, claramente tengo que ser justo en todos mis negocios, en mi trato con los demás, en mis relaciones económicas con los demás, en mis relaciones de trabajo, laborales, en todo tengo que ser justo. Justo aún en mi hablar, para no ir a difamar a alguien, para no sembrar una mala imagen de una persona, para no ir aquí y seguir el chisme sin corroborar, sin saber si es cierto o no es cierto, detenerme de la shon hará, como dice en hebreo, la mala lengua, amén, de no estar por ahí calumniando o mintiendo o engañando. Pues todo eso es parte de lo que debo alejarme y de lo que debo hacer. Consagrarme a la buena, a practicar la justicia, hacer lo que es justo, no hacerle a otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí, la regla de oro, ¿verdad? Que se enseña en el Evangelio. Y luego dice, y piadosamente en el mundo presente. Piadosamente habla de piadoso es aquel que en la medida que conoce la voluntad de Dios, que conoce lo que al Padre le agrada, lo va obrando. Su vida vive para agradar al Padre, para hacer lo que al Padre le agrada, tanto lo que es relacionado con el Padre como lo que es relacionado con el prójimo. Amén. Porque esa es la piedad. Saber vivir la vida conforme a lo que es agradable al Padre y al Mesías. Amén. Y luego dice, en el mundo presente, porque ¿cómo vive el mundo? En desorden, en libertinaje y en todo lo que vemos en el mundo. Amén. Pero nosotros tenemos que dar la otra imagen. Dice, aguardando, ¿y qué es lo que vamos a esperar? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada o dichosa. ¿Cuál es la esperanza dichosa? ¿Qué es lo que esperamos? La vida eterna, la resurrección de los muertos. Amén. Y también dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua el Mesías. ¿Por qué dice manifestación gloriosa? Porque claramente su primera manifestación fue que se humilló. Amén. Vino como siendo en forma de hombre, dice, aún habiéndose humillado a sí mismo, y siendo hombre se hizo se hizo siervo para servir a todos. Amén. Es que buscó llegar hasta lo más bajo para poder servir a la humanidad, para poder servir a los hombres. Amén. Pero ahora ya no viene en esa condición, sino que ahora viene con toda la gloria y todo el honor que el Padre le ha concedido. Viene para reinar
y viene para ser juez, para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Y para reinar sobre las naciones. Así que ya no viene con esa condición mansa y humilde que vino la primera vez. Amén. Y dice aquí, de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua el Mesías. Y aquí me quiero detener un poquito porque estos son de los textos que se usan para apoyar la Trinidad. Amén. Porque aquí dice que Yeshua es Dios o es Elohim. Amén. Y es aquí donde sí es necesario entender y conocer un poquito el significado de las palabras de la fe hebrea y el significado de las palabras en el griego. Amén. Porque en el griego teos aplica a toda divinidad. Y sabemos que los griegos tenían muchos dioses. Amén. Pero en el hebreo la palabra Elohim se hace referencia, no es un título, sino que es la expresión de lo que conlleva ser un juez o alguien que tiene ¿qué? Autoridad. Amén. Así que, ¿por qué Saulo habla de aquí de nuestro gran Elohim y Salvador? Porque claramente Yeshua viene con toda la autoridad y toda la gloria y todo el poder ¿de quién? Del Padre. Por lo tanto, cuando Él se manifiesta en la tierra, todos lo tienen que honrar, porque va a ser el juez y va a ser el rey. Por lo tanto, en ese sentido, Él es ¿qué? Elohim. Amén. Porque va a reinar, va a gobernar, va a juzgar. Amén. Pero eso no quiere decir que Él es igual al Padre, porque ¿qué dice la Escritura después? Que cuando todo termine, cuando todo concluya, dice que Él mismo devolverá ¿qué? El reino al Padre, para que todos sean uno en uno. Amén. Entonces, claramente, la palabra Elohim, lo que viene a significar, Elohim, la Escritura llama a Elohim a los jueces del primer pacto, a los ángeles, a los mensajeros celestiales que se aparecieron para hacer juicio, también se les conoce como Elohim. Amén. Así que Elohim tiene que ver con el sentido de autoridad y poder. Y en ese sentido, Yeshua es Elohim. Pero Saulo dice, aunque hay muchos Elohines, para nosotros hay un solo Elohim, el Padre. Amén. Y hace la diferencia entre y un solo Señor, Yeshua el Mesías. Amén. Y Salvador, Yahshua, que es por la obra de salvación que Él hizo Él fue la ofrenda perfecta ante Elohim. Él vino a restaurar la condición del hombre por medio de la obediencia, por medio de la pureza, para que el hombre pudiera ser reconciliado para con nuestro Padre. Amén. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, o sea, hablando de Jesús el Mesías, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo en su propia posesión, celoso de buenas obras. O sea que todo el proceso de la redención, ¿qué es? ¿Qué es lo que ofrece el Evangelio? La vida eterna. ¿Y por qué se habla más de la salvación que la vida eterna? Porque la salvación es lo que más concierne que el hombre entienda. Pero para que el hombre obtenga la vida eterna, el Padre tiene que salvar al hombre. Entonces, por eso hablamos de la salvación, porque sin la salvación, si Dios no nos salva, no podremos alcanzar la vida eterna. Amén. Entonces se hace énfasis en la salvación porque es el medio que nosotros debemos entender para comprender cómo es que vamos a llegar y cómo es que vamos a alcanzar la vida eterna. La salvación es solamente el proceso por el cual los escogidos van a alcanzar la vida eterna. Porque es en este proceso de salvación, porque ¿qué es la salvación? ¿Qué pasa cuando se toma a una persona que está adicto a algo y se saca de esa condición, se le ayuda, se le lleva a un lugar de tratamiento para que lo traten y lo curen, lo limpien? Pero después él no se mantiene en esa libertad que se le ha dado y vuelve otra vez a sus viejas andanzas, a sus amistades, y vuelve a recaer. Pues claramente, ¿de qué sirvió salvarlo de eso? De nada. Amén. Entonces la salvación consiste en el proceso de sacar a alguien de una condición en que se encuentra
pero también para que la persona se mantenga en esa condición de salvación, de libertad. Porque si vuelve atrás, entonces en vano se le salvó. Amén. Es lo que hace el Padre con nosotros. Todos andamos esclavos de la iniquidad, de las pasiones de la carne, de los deseos de la carne, de los deleites del mundo, y el Señor nos sacó de esa esclavitud, del pecado, pero ahora nos pide que nos mantengamos libres, que nos mantengamos alejados de esta contaminación y de estas cosas. Pero ¿qué pasa si nosotros nos descuidamos y volvemos atrás? Pues claramente nuestra salvación fue en vano porque no alcanzamos la promesa. Porque toda esta salvación es ¿para qué? No es solamente para ser salvos, sino para que alcancemos la vida eterna. Ese es el propósito de la salvación, que el hombre, que los escogidos alcancen la vida eterna. Y el que es escogido va a ser como Jacob. Se va a aferrar a la bendición que el Señor nos está dando, que el Padre nos está dando, y va a pelear su bendición, y por eso al final va a ser llamado ¿qué? Israel. Porque ¿quién es Israel? Todo aquel que pelea con Elohim y con los hombres por su bendición. Y todo escogido va a aferrarse al Padre, va a luchar para no soltarse, para hacer la voluntad del Padre, y va a luchar con los hombres porque tiene que resistir la tentación de los hombres y todo el acoso de los hombres que lo quieren desviar, que lo quieren apartar para poder obtener su ¿qué? Su bendición. Y al final, por eso el pueblo, ¿cómo se va a llamar? Israel, porque fueron todos aquellos que lucharon por su bendición con Dios, con el Padre y con los hombres. Amén. Dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que busca el Padre tener a través de Yeshua el Mesías, a través de la salvación? Tener un pueblo propio. Y aquí entra, ¿qué pasó entonces con lo que el Padre hizo con el Israel que sacó de Egipto? Moisés les dijo a ellos: vosotros sois el pueblo más bendecido de todos los pueblos porque Dios os escogió, Elohim os escogió para ser su pueblo. Pero ¿cómo dice ahora aquí? Para que tener un pueblo de su posesión. Claramente, todo Israel que en el primer pacto obedeció a Dios, que amó a Elohim, que vivió conforme a la fe en Elohim y se aferraron a la instrucción e hicieron la instrucción, todo ese pueblo está guardado por la fe. Por eso Habacuc dijo que el hombre por la fe ¿qué? Vivirá. Todo ese pueblo de Israel, no todo Israel, pero todos los israelitas que fueron fieles a Dios, al Elohim, que amaron a Yahweh, que amaron la instrucción, que amaron el mandamiento, que lo honraron con su vida, toda esa gente está descansando en la fe, en la esperanza de que son ¿qué? Pueblo de Elohim. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con las naciones que no eran pueblo? Con el mismo Israel, con las 10 tribus que fueron echadas del pacto y ya no eran pueblo. Pues que ese pueblo, a partir del Mesías, tiene que ser reunido también para ser unido al otro pueblo. Amén. Y que todos sean ¿qué? Un solo pueblo. Amén. Así que lo que está haciendo el Padre a través del Evangelio por la fe en Yeshua el Mesías es reuniendo ese pueblo. Amén. Que tiene que entrar. Cada generación, en cada generación van entrando. En cada generación van entrando los escogidos. En cada generación van siendo escogidos, van siendo separados y van durmiendo en la fe, en la esperanza de la resurrección. Y un día todo el pueblo será, cuando venga el Mesías, pues vendrá a reunir a todo ¿qué? A todo Israel, a todo su pueblo. Amén. Así que un pueblo para sí, o sea, de todas las generaciones que han existido y que existen, ¿cuántos millones de personas existen en una generación? Yo creo que es incontable y no se puede contar. Amén. Pero de todos esos millones y millones de habitantes que hay en una generación, en todas las naciones, un grupo muy pequeño está siendo escogido, está siendo separado. Amén. Por la fe en Yeshua el Mesías y en el Evangelio. Amén. Así que permita a Dios que nosotros que estamos aquí y los que nos escuchan y los que vayan a oír también
tengamos esa bendición de poder ser contados entre los escogidos, y que si pasamos este tiempo y nos toca que partir, pues que partamos con la esperanza de que lo hemos alcanzado, amén, que la hemos luchado y la hemos batallado, amén. Dice, no que pase como en la incertidumbre que muchas personas mueren. Es doloroso, mi hermano, y me detengo aquí un momentito. Es doloroso que una persona, que los familiares de una persona que muere vivan en la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido, a dónde va a parar. Amén. Y que tenga que hacerse oraciones y misas y cosas por ellos para que se salven, cuando ya nada de lo que se haga por ellos los va a salvar. Y una pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿tenemos nosotros garantía de dónde están nuestros familiares que han muerto? ¿De dónde van a ir? ¿Vivieron una vida conforme al Evangelio? ¿Vivieron agradando a Dios o vivieron agradándose en este mundo? Pues mi hermano, la oportunidad es ahora. Dice la Escritura que más vale león vivo que perro muerto, o perro vivo que león muerto. Amén. Los que murieron ya pasó, pero los que estamos vivos tenemos la oportunidad de oír, de escoger, de creer y de vivir, y tener la certeza de que cuando nos llegue la hora de la muerte, sabemos a dónde vamos a ir, y que nuestros familiares no tengan dudas de dónde vamos a estar, y no tengan que estar pagando por misas y por oraciones y haciendo obras para que nos saquen de allá de donde supuestamente están. Amén. Que ya se sabe, por fin dijeron que eso es mentira, que eso es engaño. Amén. Igual que el limbo, que también eso es mentira, eso es engaño. No hay ningún limbo, no hay ningún purgatorio. Amén. Porque no hay certidumbre entonces para el creyente. Vivir toda la vida en una religión y al final morir y no saber a dónde vas a estar. Cuando los pecados se pueden limpiar aquí y ahora. Si me arrepiento, si le pido a Dios que me perdone y de corazón cambio. No tengo que esperar que después que he muerto dejar una fortuna para que me pague un montón de misas que nada pueden hacer por mí. Amén. Y aún no solamente en el catolicismo, en el judaísmo también se practica igual. Se hacen obras en memoria de los muertos. Amén. Pero ¿dónde dice que a un muerto se le puede ayudar para que Dios cambie ya lo que está escrito? Amén. Una vez que moriste, los libros se cierran, porque Dios te va a contar fue lo que hicimos nosotros y no lo que otros hacen por nosotros. Amén. Y dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. O sea, ¿para qué vino el Mesías? Para salvarnos. Pero si rechazamos la salvación, pues ¿qué nos espera? Nosotros mismos nos estamos, ¿qué? Condenando. No es que Dios nos va a condenar, sino que ya nosotros nos hemos, ¿qué? Condenado, porque hemos rechazado. Cuando un drogadicto, cuando un alcohólico, cuando alguien que tiene una esclavitud de un vicio, se resiste a ser ayudado, a ser sacado de esa esclavitud, de ese vicio, ¿qué está pasando? ¿Alguien lo está condenando para que sea vicioso, para que muera vicioso? No. Él se está condenando a sí mismo cuando se niega a ser, ¿qué? Ser rescatado y ser ayudado. Amén. Así pasa con nosotros. Si nosotros nos resistimos a la salvación, nosotros mismos nos estamos condenando. Hemos decidido vivir nuestra propia vida y olvidarnos de la salvación. Amén. Y dice que para sí un pueblo propio, de propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Para qué creó Dios? ¿Para qué el Señor nos hizo nuevas criaturas? ¿Cuál fue la característica o el carácter del nuevo ser que se nos concedió? La Escritura lo dice bien clarito, dice: porque fuimos creados en Yeshua el Mesías, ¿para qué? Para buenas obras. O sea que nuestro carácter de por sí ya es al bien, porque el Señor nos creó para eso, para que vivamos haciendo el bien, para que nos ocupemos haciendo el bien. Por eso es que todo aquel que conoce a Dios y que tiene a Elohim y a Yeshua el Mesías en su corazón, en su vida, no va a hacer el mal. Porque dice que el que peca, porque el que hace mal, no lo ha conocido, no lo conoce.
La característica de todo escogido es que va a caminar haciendo el bien, viviendo para hacer el bien, porque para eso lo creó el Padre, a través de la fe en Jesús a Él, Mesías. Para eso el Espíritu Santo nos ayuda. Si alguien que dice que es creyente y no vive para hacer buenas obras o no hace buenas obras, claramente es porque el Padre no está en él, no ha tenido ese nacimiento, esa nueva creación. Amén. Y termina diciendo: habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, ninguno te menosprecie. O sea que esta fue la tarea que Saulo le da a Tito para que instruya a los líderes y a los creyentes en Creta, en las congregaciones, para que ellos realmente entiendan de dónde vienen, de dónde el Señor los sacó, qué fue lo que hizo el Señor por nosotros y qué es lo que el Señor espera de nosotros, de qué debemos alejarnos, de qué debemos limpiarnos, en qué debemos ocuparnos y qué debemos esperar. Ese es, en resumen, el capítulo 2 de la obra que Saulo le encomienda a Tito, guiado en ¿qué? Por el Espíritu Santo y guiado en la fe, en el conocimiento de la verdad, conforme a la piedad, y también entendiendo que en Creta había pueblo escogido y que el Señor quería que el Evangelio llegase allí, el testimonio llegase allí, para que esos escogidos que nadie conocía, que nadie sabía, al oír el Evangelio, al ver la instrucción, al ver el ejemplo, la enseñanza, entonces ellos también pudiesen ser llamados y escogidos. Amén. Vamos a terminar allí. Permítame orar.